no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en los jardines Ofel en Jerusalén, en el propio lugar donde el rey David preparó la construcción del templo del Señor. David apartó el equivalente de más de $2 billones para la construcción, pero él sabía que no sería que construiría el templo. Ese trabajo se dejaría para el hombre más sabio del mundo, su hijo, Salomón. Salomón construyó el templo para albergar el arca del pacto y también planeó una manera para proteger el arca en tiempos de peligro. Esta es la historia de cómo Salomón construyó el templo y cómo Jeremías usó un sistema de elevador hidráulico de arena diseñado y construido por Salomón para esconder el arca durante el sitio de Babilonia 500 años más tarde. Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación de multimedia sobre las profecías de la fiesta del Señor fue grabado ante estudiantes de profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Ese es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, el episodio número 9 de la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, el gran secreto del templo de Salomón y el escondite del arca del pacto. Ahora verán algo que hemos esperado 3000 años para entender. Empecemos explicando el arca del pacto. Es una caja de madera de acacia cubierta dentro y fuera de oro, y tiene 4 aros en las 4 esquinas, a través de los cuales pasan 2 varas que llevan 4 sacerdotes. Lo único que quedó fueron las tablas de piedra al llevar el arca al templo de Salomón. Una vez dentro del Kippur, la cubierta o propiciatorio iba sobre el arca, y la cubierta es similar a esta. Hay una serie de versiones artísticas y han pasado miles de años desde que fue vista. Por eso pueden ver unas 50 diferentes versiones en la ciudad de Jerusalén. Muchos en este país han visto la película En busca del arca perdida y es la imagen que muchos tienen en su mente. El único lugar que conozco donde se puede ver una versión exacta del arca del pacto con los ángeles en pie en cada esquina del propiciatorio es en la serie de videos de instrucción Tiempo hasta el séptimo milenio, en el que yo levanto una réplica de la espada de Salomón del rabino Robert Benbow, descendiente de fabricantes de armas británicos. Dicha espada fue fabricada en España por judíos sefarditas. Vemos el propiciatorio y la cubierta unida con los ángeles. El ángel en este lado cubre con un ala la parte de delante de su cuerpo. El ala trasera va sobre la parte de atrás y con la mano tiene la cubierta del propiciatorio. El ángel al otro lado, ante él, mira en la misma dirección. Se unen las alas formando la parte de atrás del trono de Dios. Es literalmente el trono de Dios en la tierra. Y es el aspecto que tiene el arca del pacto, según los testigos. Un artista profesional trabajó conmigo mientras hablamos de estas cosas y trabajamos por horas y días en esta representación antes de morir Ron Wyatt. Así que Dios le dijo a Moisés, construye el arca tal y como te he dicho, y después nos veremos cara a cara. Es allí, ante el arca del pacto, donde el sumo sacerdote iba una vez al año, el día de la expiación. Ponía un brasero del incienso encendido ante esa nube de gloria y luego, con el índice, lo mojaba en el cuenco de sangre y lo rociaba 7 veces en la parte este del arca del pacto. En la parte este, nunca en otra parte. Una vez al año, el día de la expiación, el día más sagrado del año. Si preguntamos a los rabinos, ¿por qué 7 veces en la parte este? No se sabe. Pero sabemos que cada detalle de las fiestas es parte de las imágenes de la sombra que debe cumplir el Mesías. Vemos la cúpula de los espíritus en su lugar, relacionado con el templo de Salomón. Y aquí la cúpula de los espíritus, al ver esa roca allí abajo,
Verán que tiene una forma nada corriente comparada con otras rocas arriba. Verán que a cada lado han sido metidas en los lados de manera única. La base cubre una gran parte de los lados de la piedra, aunque esta es más grande que la cúpula de los espíritus. Vamos a mirar desde arriba y quitando la cúpula. Ahora quitaré las columnas y las piedras de la base, y lo que queda es una enorme piedra con lugares clave en ella, y este es su lugar en relación con el templo de Salomón. Como ven, está en el lugar santísimo del templo de Salomón, justo en este lugar. Respecto al templo, recordamos que David fue quien reunió todos los materiales para construirlo. Pero fue preciso el hombre más sabio del mundo para hacerlo. La escritura dice, Salomón tuvo afinidad con Faraón, rey de Egipto, y tomó a su hija, la trajo a la ciudad de David hasta que hubo construido su propia casa y la casa del Señor. Siendo Salomón el hombre más sabio del mundo, sabía que no tenía que volver a inventar la rueda. Y la única máquina conocida en ese tiempo era la palanca. Los egipcios dominaban la construcción con palancas e hidráulicas de arena. Salomón tuvo afinidad con Faraón, rey de Egipto. La palabra afinidad en hebreo es un acuerdo secreto que debe sellarse con el matrimonio para guardarlo y mantener la información en la familia. Por eso Salomón tuvo que casarse con la hija de Faraón, que sin duda sería un buen partido. La trajo a la ciudad de David y ella no se fue hasta que él no acabó de construir la casa del Señor. Siempre que la Biblia menciona el matrimonio de la hija de Faraón con Salomón, tiene que ver con la construcción del templo. Vean cómo se revela este enigma. Estamos en Egipto, en camellos de alquiler, con la gran pirámide de Giza al fondo. Mi hija mayor, Lee, tiene su mano sobre los grandes tapones de granito rojo en la gran pirámide de Giza. La razón por la cual fuimos allí es porque algunas de estas cosas tienen un gran significado. Es porque hay algunas claves en la gran pirámide de Giza que nos permitirían entender algunas de las técnicas que fueron usadas cuando Salomón construyó el templo, conforme vamos viendo cómo se desarrolla el resto de la imagen. Sabemos que el tabernáculo en el desierto era de 30 coros por 10 coros. El lugar santísimo era de 10 por 10. Vemos la manera en que el arca del pacto encaja en el lugar santísimo, donde no había espacio de sobra. Pero el templo de Salomón medía 60 coros por 20 coros y el lugar santísimo 20 por 20. Vemos que el arca del pacto quedaba empequeñecida por el lugar santísimo, pero el lugar del arca en el interior del santísimo era realmente extraordinario. Algo que verán ustedes al desarrollarse. Eso se realiza con un programa vector de computadora y todas estas líneas se describen matemáticamente. De modo que van ustedes a ver el lugar y cómo funciona esto. Según dicen las escrituras, el rey Salomón hizo venir y trajo a Irán de Tiro por ser un trabajador del bronce. Irán poseía una gran sabiduría y entendimiento, así como les está trabajando el bronce. Ese es el mismo Irán que los masones llaman Irán Aviv. Masones, al menos desde el punto de vista filosófico, vuelve a la albañilería o construcción del templo de Salomón, que es la albañilería a la que el nombre masón se refiere, y en la que Irán representa un papel clave. La escritura dice que vació 2 columnas de bronce, cada una de 18 coros de altura y 12 coros de circunferencia, de modo que eran 12 coros en circunferencia, y además hizo 2 capiteles o capitales de fundición de bronce para colocarlos sobre las columnas. La altura de los capiteles era de 5 coros, muy importante, 5 coros de capiteles. Aquí vemos las columnas que usan el codo egipcio real, mediante el cual se medía todo en la época de Salomón. Podemos volver a los hallazgos arqueológicos y verlo, que eran de una altura de 30.93 pies, 18 coros. Era de 6 pies y medio en diámetro. Estaban huecas, de un palmo de ancho de grosor del muro. Sobre estas columnas de 31 pies hay 2 capiteles de bronce, de 5 coros de 8.6 pies de altura. Son de 12 coros o 20.62 pies de circunferencia y 6 pies y medio de diámetro. Son enormes, pesan cientos de toneladas y se colocan encima de columnas huecas de 31 pies de altura delante del templo y no soportan nada. No hay nada sobre ellas. Son independientes y se yergan solas. Vean ahora lo que hace Salomón.
le dan nombre a estas columnas. La de la derecha llamó Jaquín, que significa base o calzara en hebreo. Y a la de la izquierda llamó Boaz, fuerza. Aquí se describe un sistema de palancas. Tenemos el soporte y la fuerza. La palanca es lo único que falta en esta ecuación. Ahora, este es el aspecto que tenían. Fueron nombradas y, según entiendo, en todos los templos masónicos del mundo, a cada lado del orador, hay una columna. Una de ellas tiene una B y la otra una J. Y esta noche van a aprender ustedes más de lo que sabe un masón de 33 grados acerca de estas columnas. Porque fue Salomón quien dijo: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey y sus hijos investigarlo. Ahora verán de qué modo lo que se dijo en las Escrituras hace 3000 años, detallando la construcción del templo de Salomón por causa del agua que ha entrado a chorros este año en el monte del templo, y como el descubrimiento de la base sur del templo de Salomón, todo ello tiene que ver con el lugar del arca del pacto. Como ven de nuevo, las columnas están en el exterior del templo, en el pórtico, son la B y la J. Aquí a la punta derecha está el altar de bronce, luego vemos el mar de fuego y de bronce, el lavacro de bronce, y también las columnas del pórtico. Y si entran, si su apellido es Cohen, si ustedes son Cohenins, cuando entren verán a la derecha la mesa de los panes de la proposición, a la izquierda está el candelabro, y luego la pared de atrás, pero separado de ella, el altar del incienso. Y ahora, colocamos en su lugar el arca del pacto. En la dedicación, el sacerdote llevaba el arca del pacto del Señor al lugar santísimo, el Devir, y sacaron las trancas a fin de que pudieran verse en el lugar santo ante el oráculo y que no se viesen desde el exterior, y allí siguen hasta hoy. ¿Qué significa que se viese en el exterior, pero no en el exterior? Cuando se coloca el arca del pacto en su lugar de modo que las trancas solo tocasen las cortinas, y luego se tiraban de ellas a un lado, literalmente tiraban de la cortina de modo que se pudiese ver desde el lugar sagrado, porque se había corrido la cortina. Se puede ver la impresión que producen las trancas al correr la cortina, pero no pueden ustedes ver el arca misma, porque no pueden ver las trancas mismas. Así era que se podía ver con ellas, pero no sin ellas. Fíjese en lo que se puede aplicar aquí. Una vez que se tira de las trancas hacia un lado y todo el arca, incluyendo las trancas, están totalmente corridas de la parte superior de esta piedra. ¿Por qué era eso necesario? Porque la parte de arriba de esa piedra que están ustedes viendo es la parte superior de un elevador de piedra hidráulico de arena que Salomón construyó en el templo. Hizo construir una máquina que ocultase el arca del pacto en caso de que Jerusalén fuese sitiada. Fíjense qué hacía. Durante la dedicación del templo, Salomón habló y dijo: el Señor ha dicho que habitaría en la oscuridad, pero yo te he construido una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Esta es una declaración muy breve, pero en ella usa palabras hebreas un tanto oscuras, y un par de ellas solo se usan en este lugar en las Escrituras. Y recuerden que Salomón es el maestro de acertijos. El Señor dijo que moraría, que es Shacán, que es un lugar establecido donde vivir. En la oscuridad. Esa oscuridad es Arafel, que significa en un nivel inferior. Pero yo te he edificado una casa por morada. La palabra morar aquí es Sebul. Es un nivel más elevado y un lugar establecido, Makoam, un lugar concreto para que vivas en él para siempre. Parece que lo que pretende decir aquí es que ha preparado una residencia exaltada en un nivel más elevado, el precioso templo de Salomón, y un lugar en un nivel inferior para que el arca esté allí para siempre. Y para siempre, según entiendo en hebreo, que significa un periodo de tiempo muy prolongado. No quiere decir que es por toda la eternidad. Ahora, 500 años después, las Escrituras informan que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén y construyó baluartes contra ella y su alrededor. Todo alrededor de Jerusalén construyó una muralla de sitio, y Nabuzaradán, capitán de los ejércitos caldeos, con la maquinaria de sitio, derribó las murallas de Jerusalén. Y cuando las derribó, primero se abrieron camino en el monte del templo, y luego sus tropas de choque se situaron sobre el monte del templo y comenzaron a matar a hombres, mujeres y niños,
cumpliéndose lo que había profetizado Ezequiel, el juicio comenzará por la casa del Señor. Cuando Nabuzaradán ascendió al monte del templo, entró en el templo de Salomón, porque iba a traer los más grandes tesoros del planeta Tierra: el arca del pacto, el oro del arca, el oro de la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y la base de la lámpara de 7 brazos. Pero ¿qué fue lo que halló Nabuzaradán al entrar en el lugar santísimo? Nada. Allí no había absolutamente nada. ¿Dónde estaban los objetos de oro? Dice, Nabuzaradán incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Lo saqueó todo. ¿Qué era lo que estaba buscando Nabuzaradán? Estaba buscando el arca del pacto. Hubiera sido de esperar encontrarla en un lugar muy visible sobre aquella hermosa piedra. ¿No creen? Pero ese no era el lugar donde jamás estuvo. Pero, dice, los caldeos se llevaron a Babilonia los calderos, las de paletas, las despabiladas, los cucharones, los incensarios y los cuencos de bronce. 70 años después, todo fue devuelto. Se dice que en la época de Salomón, ni siquiera se molestó en pesar las vasijas de cobre. Pero eso fue todo lo que consiguieron los caldeos. Nunca hallaron las vasijas de oro. ¿Dónde está el arca del pacto? Dice que Salomón hizo 2 columnas para la casa del Señor, de una altura de 18 coros con un capitel de bronce sobre ella. ¿De qué altura del capitel de bronce? ¿Lo recuerdan? 5 coros. Pero cuando Nabuzaradán ascendió al monte del templo, dice que la altura del capitel era de 3 coros. 3 coros. ¿Qué había sucedido? Había sucedido un acontecimiento en el monte del templo. ¿Cómo desaparecieron 41.25 pulgadas de bronce sólido que pesaba varias toneladas, situadas sobre una columna de 31 pies de altura? Se las comieron a palomas, ¿verdad? No. Vean lo que pasó. Presten atención a la columna a su izquierda. Lo que ven en la abertura del capitel en el hueco de la columna funciona con un sistema de palanca hidráulica, comenzando con 5 coros, pero cuando Nabuzaradán llegó allí arriba solo era de 3 coros. Las claves han estado siempre en las escrituras, pero hasta que no se descubrieron las bases, no pudimos entender lo que había sucedido. Fíjense cómo funciona esto. Ese es el templo, ese es el aspecto que tiene visto desde arriba y el aspecto que tiene desde el lado. Tenemos totalmente la derecha las columnas y los capiteles. El capitel es la fuerza que se aplica a la punta de la palanca, pero es un sistema de palanca a la inversa. Normalmente usamos una palanca para que nos ayude a levantar algo muy pesado, colocando un soporte muy cerca del objeto pesado y usamos una palanca larga. Luego movemos la punta de esa larga palanca una gran distancia a fin de que el objeto pesado se mueva solo una corta distancia. Este es un sistema de palanca a la inversa, en que tenemos un peso exagerado y una fuerza increíble en una punta que solo se va a mover 2 coros o 41.25 pulgadas. Pero podemos medir exactamente la distancia a que se encuentra desde el centro de la columna al centro de la piedra y saber que con una viga de 68 coros y usando un soporte de 3.14 a la distancia de la viga, podemos levantar un elevador en la otra punta a más de 8 pies de altura, haciendo posible que se levante totalmente el elevador, de manera que el arca del pacto y la menorá más alta pueden encajar en su lugar. Vemos que las piedras guías que están en el lugar santísimo, de hecho, son esclusas de piedra. Sería preciso que 4 sacerdotes entrasen al mismo tiempo y se pusiesen sobre esas 4 piedras que cierran para destrabar el sistema del elevador. Si no tuviésemos un amortiguador, el peso de los capiteles se dispararía al bajar el elevador por encima del tejado del lugar santísimo, lo cual hubiera sido muy anticlimático en medio del sitio de Nabuzaradán. Pero ya lo habían pensado, así que pusieron un sistema de amortiguación delante del elevador para que de él gotease la arena lentamente, haciendo subir el pistón, y al hacerlo se puede levantar todo el cuarto del elevador, haciendo que quede en su sitio. Vemos en 2 Macabeos capítulo 2 versículo 2 y siguiente que Jeremías y varios de los sacerdotes fieles, habiendo sido advertidos por el Señor en una visión. Se preguntarán por qué citó Macabeos. Ese libro no pretende ser escrituras, a pesar de que estaba en el original de la versión en inglés por la versión del Rey Santiago de 1611, pero muchos años después fue eliminado.
No pretende ser escrituras, pero cita de un rollo más antiguo escrito por Baruch, escriba de Jeremías, lo cual indica que en la época del sitio de Nabuzaradán, Jeremías y los sacerdotes fieles recibieron una visión a fin de que supiesen cómo esconder el arca del pacto, debido a que habían pasado 500 años desde que se había construido y nadie sabe cómo funcionar el sistema. ¿Qué pasó? De modo que por revelación subieron al pórtico y pusieron los fundamentos de estas columnas con aperturas que permiten a la arena escapar y todo el peso de los capiteles desciende en las puntas de las palancas. Luego entraron al lugar santísimo y una vez cubierta el arca, se pusieron sobre las piedras que la tapaban, levantándolas de modo que todo el sistema del elevador pudiese comenzar su progresión ascendente. Desde el lado vemos que el peso de los capiteles hace fuerza hacia abajo. El elevador abierto permite que la fuerza de los capiteles levanten el elevador mientras la arena desciende gracias al sistema de amortiguación. Ahora el elevador comienza su movimiento ascendente. Después de este evento vemos que el capitel va a presionar hacia abajo en su lugar una piedra que sería del mismo tamaño que el resto de los adoquines arriba del monte del templo. Así que después de la destrucción del templo no se podía saber nada de lo que había sucedido en el exterior. Entonces cogieron el arca del pacto que representa todos los objetos de oro y los pusieron en el sistema del elevador, haciendo funcionar una segunda trampilla de arena que permitía que la arena escapase y que todo el cuarto del elevador se hundiese, quedando a nivel de un pasaje subterráneo debajo del templo. Todas las piedras que lo cerraban quedaban cerradas y en su lugar. Llevaban el arca del pacto por el pasadizo subterráneo y cuando el templo fue destruido, no había evidencia de que hubiese sucedido nada. ¿Es eso satisfactorio? Fíjense ahora en este emplazamiento en relación con el lugar donde se encontró el arca. El lugar santísimo está abajo en el centro de la parte inferior de su pantalla y la línea roja va directamente a una enorme cubierta de piedra que se encuentra al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén, a unos 40 pies por debajo del nivel actual de la calzada. Como ven, esa línea roja pasa directamente a través del centro de lo que se llama las canteras de Salomón. Aquí vemos una pequeña porción de las canteras de Salomón. De hecho, en la parte superior derecha, donde parece que se acaba, en realidad hay un agujero ahí con una señal que dice no entrar en inglés, hebreo y árabe. Y como es natural, no estoy familiarizado con ninguno de esos idiomas. De modo que regresamos con los equipos apropiados, viajamos durante unos 40 minutos por lugares que no existen. Todo el monte Moriah está lleno de cuevas. Y fue al fondo de una de estas cuevas que Salomón, al construir el templo, mandó hacer construir un enorme sarcófago de piedra como el lugar en el que el arca sería retirada y habría de permanecer durante un larguísimo tiempo. Y por revelación, Salomón construyó un lugar para el arca a fin de que quedase oculta a tiempo antes de un futuro sitio de Jerusalén, 500 años después. Jeremías por revelación ocultó el arca en el lugar preparado por Salomón. Como dice en Macabeos, uno de los sacerdotes comenzó a marcar el camino al arca, y cuando Jeremías se enteró de ello, reprendió al sacerdote y dijo que el arca debía permanecer en ese lugar secreto hasta que el Señor Dios la sacase en los últimos días. Su gloria se verá sobre el propiciatorio como en los días de Moisés y de Salomón. Ahí fue donde Jeremías ocultó el arca del pacto en una enorme cubierta de piedra. Unos sacerdotes comenzó a hacer una marca en la pared de la cueva para mostrar el camino de regreso al arca. A la izquierda de la pantalla se puede ver lo que se llama un querubín guardián. En los años 1800, un explorador francés logró introducirse en el sistema de cuevas y encontró un enorme querubín medio tallado en la pared. Lo sacó con un cincel y ese es el aspecto aproximado que tiene por haber estado flotando sobre él. Se encuentra en el Museo Real Británico, obtenido con los fondos de la exploración palestina hasta la fecha, y lo único que nos recuerda de dónde vino es una placa de acero que se encuentra hasta hoy en el sistema de las cuevas. Pero la placa de acero no está exactamente donde se halló el marcador. Se cree que es el marcador que usó el sacerdote para cincelar y marcar el camino a fin de encontrar el arca. Cuando ese arqueólogo lo arrancó de la pared con el cincel, eliminó el único marcador para encontrar el arca siguiendo el pasadizo original. Pero no fue así como se halló el arca. Salomón dijo: Yo te he edificado una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Estas son las palabras de Salomón usando su misma oscura verbosidad hebrea.
una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Y dice, las columnas de bronce y sus bases y el asiento de bronce que estaba en la casa del Señor lo expulsaron los caldeos y se lo llevaron todo el bronce a Babilonia. Dice que las columnas eran de 18 coros de altura, dando todas las dimensiones. ¿Qué altura habíamos dicho que tenía el capitel? 5 coros. 5 coros. ¿Por qué 5 coros? Cuando saquearon el monte del templo solo eran 3 coros, pero cuando desmontaron todos los pedazos de bronce para llevárselos, aún tuvieron que ver qué hacer con los capiteles de 5 coros. Aún quedaban 5 coros una vez que hubieron desmontado las columnas. Ahí tenemos la descripción del suceso según las escrituras y lo que ahora podemos ver arqueológicamente en la historia de cómo y dónde ocultaron el arca del pacto. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. Las fiestas del Señor ordenadas por Moisés, el servicio del templo que fue instituido por David, el escondite del arca del pacto en el centro del monte Moriah por el diseño de Salomón, y la obediencia de Jeremías ante la revelación de dónde esconder el arca, fueron todos parte del intricado plan del Todopoderoso para instruirnos en el camino de salvación. Todos esos elementos fueron esenciales en el cumplimiento de las sombras que Abraham implementó en la cima de este monte hace 4000 años. En esta serie exploraremos más la razón para esconder el arca del pacto y la necesidad de su futura revelación. Lo invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para el episodio número 10 de esta serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor. El Mesías cumple la Pascua. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se aclare el humo.